Hoy quiero abordar un problema que me parece importante en el trabajo de laboratorio. Y se refiere a cómo una variable que medimos, que luego vamos a utilizar en algún cálculo, donde esa variable viene expresada o elevada a algún exponente, afecta justamente la propagación de la incertidumbre. Voy a elegir un cálculo sencillo, pero que utilizamos con mucha frecuencia en los laboratorios, particularmente los laboratorios de física básica. Supongamos, por ejemplo, que tenemos que medir el volumen de una esfera. Sabemos que el volumen de una esfera lo podemos calcular como 4/3 de pi por el radio al cubo. Cabe señalar aquí que normalmente, si vamos a medir el volumen de una esfera, lo que medimos es el diámetro. Tomamos una esfera, tomamos un pie de rey y medimos el diámetro. No medimos por lo general el radio. Debido a eso, yo recomiendo que en esta expresión que está aquí, sustituyamos el radio por el diámetro. Es mucho mejor que aparezca la variable que estamos midiendo directamente, porque de esa manera evitamos errores de redondeo. Como sabemos, el radio no es más que el diámetro entre 2. Entonces, si lo colocamos ahí, el volumen va a quedar expresado como 4/3 de pi por el radio que teníamos aquí, que lo vamos a sustituir como diámetro entre 2 al cubo. Si hacemos la simplificación de esa expresión, nos queda simplemente que el volumen, aquí va a salir un 8, que voy a cancelar con ese 4, queda un 2, entonces multiplico por 3, entonces queda 1/6 de pi por diámetro al cubo. Esa es la forma como podemos calcular el volumen de una esfera que tiene un cierto diámetro que hemos medido. Y nuestra preocupación aquí es si el hecho de que el diámetro esté elevado a una potencia, en este caso al cubo, afecta en la propagación de incertidumbre. Es el problema que justamente quiero mostrar. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la incertidumbre? Pues por la fórmula que ya conocemos. En este caso, la incertidumbre en el volumen, vamos a propagar la incertidumbre del diámetro en el volumen, la vamos a calcular como la derivada del volumen respecto del diámetro por la incertidumbre en el diámetro. Esa es la forma como tenemos que hacerlo. Y aquí debemos notar que estoy utilizando derivadas totales, no derivadas parciales, porque en este caso el volumen depende de una sola variable, que es el diámetro. Entonces, en este cálculo que tenemos aquí, se supone que la incertidumbre la tenemos, la hemos medido. O sea, en algún momento he medido el diámetro con una cierta incertidumbre. Lo que necesito es calcular esa derivada que está ahí. Vamos a hacer el cálculo de esa derivada. Entonces, la derivada del volumen respecto del diámetro es una derivada muy simple que la obtengo de acá. Va a ser 1/6 de pi 3 diámetro al cuadrado. Si simplificamos esa expresión que está ahí, nos queda entonces que es 1/2 de pi por el diámetro al cuadrado. Por tanto, si lo colocamos aquí, la incertidumbre en el volumen la vamos a calcular como 1/2 de pi por diámetro al cuadrado por la incertidumbre en el diámetro. Esa es la forma como nosotros debemos propagar la incertidumbre que hemos obtenido en el diámetro, al medir el diámetro, en el cálculo del volumen de una esfera. Veamos ahora con números, en un ejemplo muy simple, cómo el hecho de que el diámetro esté elevado a una potencia afecta de manera importante a la propagación de incertidumbre en el volumen. Voy entonces a conservar estas dos expresiones que tenemos acá. Entonces voy a borrar de este lado. Tenemos que el volumen lo vamos a calcular por esa fórmula. Volumen igual a 1/6 de pi por diámetro al cubo. Y la incertidumbre la vamos a calcular de esta forma. La incertidumbre será entonces 1/2 de pi por diámetro al cuadrado por la incertidumbre en el diámetro. Esas son las expresiones que vamos a utilizar para calcular el volumen y calcular la incertidumbre en ese volumen. Y supongamos entonces que hemos medido un diámetro, digamos, podemos tomar un diámetro de 5.2 más o menos una cierta incertidumbre 0.1 centímetros, por ejemplo, ¿no? Que esa sea
nuestra medida. ¿Cuál es el valor del volumen? Pues simplemente el valor del diámetro tenemos que colocarlo en esta expresión y entonces el volumen será un sexto de pi, que lo voy a escribir como 3.14, por el diámetro, que es 5.2 elevado al cubo. Y eso es una operación muy simple que puedo realizar en la calculadora. Si lo hacemos entonces, lo que tenemos es 5.2, que lo vamos a elevar al cubo, eso por 3.14, y ese resultado entre 6. Y eso me da 73.6 centímetros cúbicos. Entonces el resultado del volumen es 76.3 centímetros cúbicos. ¿Y cuál es el resultado entonces de la incertidumbre? Pues debo sustituir en esta expresión el diámetro elevado al cuadrado y la incertidumbre que tengo en ese diámetro. Entonces la incertidumbre en el volumen va a ser igual a 1/2 de pi, que es 3.14, por el diámetro, que es 5.2 elevado al cuadrado, por la incertidumbre en el diámetro, que es esta estimación que hice aquí en mi medida, 0.1. Y si hacemos ese cálculo, también un cálculo sencillo, lo que tenemos entonces es 5.2, que lo vamos a elevar al cuadrado, lo vamos a multiplicar por 0.1, eso a la vez por 3.14, y eso lo vamos a dividir entre 2. Y eso nos da un resultado de 4.2. Entonces tenemos que la incertidumbre en el volumen es de 4.2 centímetros cúbicos. Esa es la incertidumbre que vamos a tener. Ahora, vamos a hacer el siguiente análisis. En la medición que yo hice para el diámetro, yo tengo una incertidumbre de 0.1 centímetro. Vamos a transformar esa incertidumbre expresada de esa manera en una incertidumbre porcentual. Porque si yo quiero comparar dos cantidades distintas que tienen incertidumbres distintas, que representan cosas distintas, la única manera de darme cuenta si las mediciones son comparables o no es llevando sus incertidumbres a incertidumbres absolutas o relativas. ¿Cómo calculo la incertidumbre porcentual en esta expresión que está aquí? El error porcentual que nosotros vamos a cometer en la medición del diámetro lo voy a obtener dividiendo 0.1, que es la incertidumbre absoluta que tengo aquí, entre el valor de la medida, que es 5.2, y eso multiplicado por 100. Si yo hago ese cálculo que está ahí, entonces tengo que 0.1 entre 5.2 y eso por 100 me da 1.9. Eso quiere decir que esta incertidumbre que nosotros tenemos aquí en la medida del diámetro tiene un valor de 1.9%. Yo he medido el diámetro, que es un valor de 5.2 centímetros, con una incertidumbre de 1.9%. Vamos a hacer ahora ese mismo cálculo para el volumen. Este valor que está aquí lo voy a colocar aquí. Ya sé que el 1.1 representa 1.9% de incertidumbre. Vamos a ver qué pasa ahora con el volumen. Yo he medido un volumen de 73.6 centímetros con una incertidumbre de 73.6 centímetros cúbicos con una incertidumbre de 4.2 centímetros cúbicos. Y vamos a ver entonces qué porcentaje es esta incertidumbre que yo tengo aquí de la medida que he calculado. Entonces, hacemos una operación similar y decimos que el porcentaje que cometo de error en el volumen, que estoy representando de esa manera, lo calculo como 4.2 entre 73.6%. Si yo hago ese cálculo que está ahí, de 4.2 entre 73.6 y eso lo multiplico por 100, eso me da 5.7. Entonces yo tengo aquí que esto es 5.7%. Entonces, el volumen que yo he calculado lo puedo expresar como 73.6 más menos
4.2 centímetros cúbicos, donde ese 4.2 centímetros cúbicos representa un 5.7% de incertidumbre. ¿Qué es lo que eso significa? Lo que eso significa es que cuando yo mido el diámetro, que me dio este valor, con una incertidumbre de 1.9%, eso se traduce en una incertidumbre de 5.7% en el volumen de la esfera. Si yo divido 5.7 entre 1.9 es 3. O sea que al cometer un error de este orden en el diámetro de la esfera, ese error se triplica en el volumen de la misma esfera. Y eso se produce justamente porque el diámetro está elevado a una potencia que es el cubo. Es decir, cuando yo mido una variable elevada a una potencia, la propagación de la incertidumbre se ve drásticamente afectada por el exponente que tengo ahí. De tal suerte que mientras mayor sea la potencia, mayor es la afectación que tengo en la propagación de la incertidumbre. Eso lleva entonces a la siguiente moraleja. Cuando estoy en el laboratorio, debo tener cuidado en evaluar la incertidumbre de mis medidas. Pero ese cuidado debe ser aún mayor cuando las variables que estoy midiendo van a ser elevadas a alguna potencia, porque su efecto en la propagación de la incertidumbre es bastante drástico. Y en este ejemplo se ve claramente. Una incertidumbre de menos del 2% en el diámetro produce una incertidumbre de casi el 6% en el volumen de una esfera. Bueno, entonces eso nos lleva justamente a saber el cuidado que debemos tener en el trabajo de laboratorio cuando trabajamos con variables que están elevadas a alguna potencia. Espero que este ejercicio que te he mostrado aquí sea de tu interés, que puedas verificarlo en otro tipo de mediciones donde también hay variables elevadas a exponentes. Ojalá te haya gustado y si es así, pues te pido que le des un like al video. Igual ya sabes, puedes enviarme un comentario o escribirme a mi correo.